Muy buenas noches, hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Saúl Morales, misionero discípulo de Jesucristo y María. En esta nueva serie de temas bíblicos que comenzaremos, que llevan por nombre Los milagros en la Biblia. Géneros literarios. Géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Es una manera de expresión de los pueblos donde se escribió la Biblia. Entonces uno tiene que tener más o menos una idea de lo que se quiso decir en aquel tiempo. ¿Qué es un género literario? Una manera de expresión, una manera de entenderse, e inclusive un caló o las maneras de comprender. Ejemplo, los milagros en la Biblia, las parábolas, las enseñanzas con sabiduría, en este caso los libros que tienen ese sentido como de anécdota, libros históricos, didácticos, proféticos, e inclusive los libros proféticos tienen varios estilos que llamamos nosotros géneros literarios. Por ejemplo, Ezequiel escribe con un género literario apocalíptico. El Apocalipsis es un género literario, es una manera de expresión con figuras, símbolos, etc. No se digan los salmos. Los salmos es un género literario poético. Los salmos son poemas y los salmos son en la Sagrada Escritura géneros literarios. En este caso hay paralelismo antitético, paralelismo sintético progresivo y paralelismo sinónimo. Son poesías que tienen una especie de, por ejemplo, vamos al ejemplo para captar. Dice Proverbios 10:1. El libro de Proverbios es un libro que tiene muchos paralelismos, muchos géneros literarios, y dicen: un hijo sabio, la alegría de su padre; un hijo necio, tonto, la tristeza de su madre. Entonces, si te fijas, los paralelismos, este es un paralelismo antitético. ¿Qué te explica primero una cosa y luego te pone la ante? Pues es lo contrario, antitético. Por ejemplo, un hijo sabio, la alegría de su padre. Un hijo necio, entonces sabio es lo contrario de necio. Sabio, una persona que conoce, que ha estudiado, que ha profundizado. Necio, una persona muy, pero muy, muy atrasada en conocimiento. Es un necio. Para la Biblia, un necio no es una persona que está molestando. No, un necio es una persona que no tiene conocimiento en la Biblia. Entonces hay paralelismo antitético como este que dice un hijo sabio, alegría de su padre. Entonces el papá dice: ese es mi hijo. Ese es un paralelismo. ¿Y qué es lo contrario? Antítesis es precisamente el hijo necio, es la tristeza de su madre. Así como la alegría del padre es el hijo sabio, la tristeza de la madre es el hijo necio. Entonces, en la Sagrada Escritura hay mucho paralelismo, que es también otro género literario, poético. La poesía en Israel es diferente a la poesía española. La poesía española es a base de rima de palabras, y la poesía hebrea es a base de rima
de ideas. Entonces la española es: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, cuando ves que sois la ocasión de lo mucho que culpáis. On con on, ais con ais. Entonces, si se fijan, en la Sagrada Escritura hay muchos paralelismos y hay también dentro de lo poético, pues son ideas con sabiduría, con sabiduría. Pero también tenemos, aparte de ese género literario que es el paralelismo, la poesía, también tenemos género literario de sabiduría, como el libro de sabiduría y algunos salmos, eclesiástico. Pero también tenemos en la Biblia tenemos otros géneros literarios que son narrados, por ejemplo, el profeta Jonás, que utiliza para explicar cómo Dios lo puede hacer volver inclusive del mar para que haga su voluntad, siendo tragado por un gran pez. Eso pues pudo haber pasado, pudo no haber pasado, a lo mejor es un puro género literario, una manera de expresión, una manera de hacer ver la voluntad de Dios en medio del mar, que ya se iba para otro lado para no ir a predicar a Nínive, y que lo trajo y lo puso ahí en Nínive. Entonces, mis hermanos, vemos nosotros diferentes géneros literarios. Dentro de los géneros literarios o maneras de expresión o manera de escribir con las ideas propias de los pueblos, está el de los milagros. Y me va a tocar a mí abarcar ahora los milagros. César está abarcando las parábolas, yo estaré abarcando los milagros de Jesús, los milagros en la Biblia, el sentido que encierra en sí. Y comenzaremos con el primer milagro de Jesús según San Marcos. Según San Marcos fue la sanación de la suegra de Pedro. Según San Juan, el primer milagro de todos, se dice, ¿verdad? La iglesia, fue en las bodas de Caná. Entonces abordaremos ambos temas para que vean ustedes en sí el significado de los milagros, los prodigios, las cosas hermosas que Jesús hacía y sobre todo las sanaciones tan tremendas que nuestro Señor logró hacer. Milagros en la Biblia. Y comenzamos diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Padre Santo, tu Santo Espíritu, y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Padre amado, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros y sobre todos los que están entrando en este momento y compartirán. Derrama tu Espíritu, derrama tu gracia, derrama tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven, poder de lo alto, llénanos de ti. Ven, ven, poder de lo alto, ven, ven, Espíritu Santo, ven, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor. Ven, ven, poder de lo alto, ven, ven, Espíritu Santo, ven, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor. Ven, Espíritu Santo, por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amados hermanos, abramos la Biblia en el Evangelio de San Marcos. ¿Por qué quise comenzar por el Evangelio de San Marcos?
y el Evangelio de San Juan, primeramente el Evangelio de San Marcos, porque fue el primero que se escribió. El Evangelio de San Marcos se escribe en el año más o menos 65. Habían pasado 32 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando se escribe el primer Evangelio. La palabra Evangelio tiene su sentido, ¿verdad? De buena nueva, buena noticia, la noticia que nos viene del cielo. En fin, Evangelii Gaudium, que es la alegría de anunciar el Evangelio, la vida de Cristo. Es una encíclica que sacó el Papa Francisco. Entonces, mis hermanos, pues nos da mucha alegría el poder compartirles el Evangelio. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Por favor, compartan ahí, compartan para que otras personas entren y vean la belleza de la Sagrada Escritura. Entonces, mis hermanos, pues qué alegría poder estar con ustedes. Y vamos a comenzar con San Marcos. San Marcos, capítulo 1. El Evangelio de San Marcos, que es San Marcos fue un gran discípulo de San Pedro y de San Pablo. Juan Marcos. Este Evangelio, que es el primero que se escribió, muy probablemente, según los estudiosos, el Evangelio de San Marcos nos habla preciosamente, hermosamente, de los milagros de Jesús. Y comienza él enseñándonos, primeramente, el Evangelio de San Marcos es el que nos presenta a un Jesús ya adulto. El Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Juan presentan a un Jesús ya adulto. Entonces, mis hermanos, este Evangelio no trae la infancia. Y por eso el Evangelio de San Marcos, cuando tú empiezas a leerlo, el comienzo, capítulo 1, versículo 1 dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira que envío a mi mensajero delante de ti. Entonces prácticamente el Evangelio de San Marcos comienza con un Jesús grande, adulto, y con un, digamos así, mensajero que va delante de él, que es Juan Bautista. Entonces con eso comienza, y comienza directamente con Jesús siendo bautizado, y prácticamente el primer milagro de Jesús sucede después de algo muy interesante. Marcos 1:21 nos dice que después de escoger a algunos de los discípulos, enseguidita empieza a evangelizarlos, a formarlos. Y nos dice así la palabra de Dios: Jesús enseña en Cafarnaúm y cura a un endemoniado. Marcos 1:21. Repito, San Marcos 1:21 nos dice: llega a Cafarnaúm. Cafarnaúm era una ciudad muy, ¿qué le diré? Muy importante, ahí en la orilla del lago de Tiberíades. Y lógico, todos ahí eran pescadores, vivían a la orilla del lago. Este lago de Tiberíades o mar de Genesaret o mar de Galilea, le llamaban así, pero en realidad no era una parte del mar, sino que es agua dulce. Es agua dulce, los pescados son más o menos de este tamaño, no hay más grandes, y ese lago lo forma el agua del monte Hermón.
el monte Hermón en Israel es el monte más alto que tienen. Y ese monte tiene nieve en la punta, se descongela y al bajar el agua forma un río. Ese río es el río Jordán. Y ese río, cuando comienza, llena al mar de Galilea o lago de Tiberíades, que si mucho tiene unos 30 kilómetros de largo por unos 14 de ancho. Eso es el mar de Galilea. Entonces la gente cuando va allá, pues sí, dice, qué bonito está el lago, ¿verdad? Pero te das una idea de que no es un mar, como el mar Caspio en este caso, el mar Mediterráneo. No, nada que ver con eso. Entonces, es muy importante al estudiar la Biblia y al profundizar la Biblia, conocer un poquito de geografía bíblica y conocer también un poquito de los lugares y ver que en realidad Tierra Santa no es muy grande. Tierra Santa son como unos no creo que llegue a 200 kilómetros de largo por unos 60, 70 kilómetros de ancho. Entonces, Tierra Santa no es muy grande. Israel no es muy grande. Pero la gente piensa que es un gran país, ¿no? Como México, no. Tierra Santa cabe como unas 10 veces o como unas 10 veces a lo largo o más de México, y no se diga, ¿verdad?, a lo ancho. Entonces, mire lo que dice aquí. San Marcos, que era originario de ahí, vivía en Jerusalén, Juan Marcos, fue discípulo de San Pedro y de San Pablo, y fue sobrino de uno de los grandes apóstoles que encontró a San Pablo, que fue Bernabé, el apóstol Bernabé. Entonces tenían una casa rica, tenían una casa muy bien acomodada, era de dinero, y tenían un segundo piso, y ese segundo piso se convirtió en el cenáculo. El cenáculo es un lugar que fue donde Jesús hizo la última cena, un lugar para cenar, el cenáculo. Y entonces nos dice aquí la palabra de Dios, ya así un contexto rápido de quién era Juan Marcos, San Marcos, el escritor del Evangelio. Ahora sí, vamos a ver a 1:21. Llegan a Cafarnaúm y al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Jesús sabía que ahí en Cafarnaúm había una sinagoga. La sinagoga pues es una casa de oración y de estudio, pero ellos nomás tienen un templo. El templo está en Jerusalén. Cada año tienen que subir 3 veces a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, a la fiesta de los tabernáculos y a la fiesta de Pentecostés. Entonces, en las sinagogas se estudia la palabra de Dios, se hace oración. Y dice, y quedaron asombrados de su doctrina. Dice, llegan a Cafarnaúm al llegar el sábado, que era el día de descanso para estudiar la palabra de Dios. Entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba con autoridad. La palabra de Dios tenía autoridad. La palabra de Dios transformaba, tocaba los corazones. La palabra de Dios, hombre, hacía que sus corazones sintieran, vibraran, lloraran, se entristecieran cuando los corregían. No, la palabra de Dios hacía su trabajo, pero era diferente a los escribas y fariseos. ¿Por qué era diferente a los escribas y fariseos? Porque los fariseos no enseñaban con autoridad. ¿Por qué no enseñaban con autoridad? Porque no vivían la palabra de Dios. Entonces, al no vivir la palabra de Dios, pues
muy sencillo. Tú no puedes enseñar algo que no vives. Cuando uno enseña la palabra de Dios, tiene uno que enseñar lo que uno está viviendo para tener autoridad. Entonces, mis hermanos, dice aquí, y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Primer encuentro, primer trabajo, primera entrada de Jesús en Cafarnaúm, y se encuentra con un endemoniado, un poseso, una persona que el demonio vivía en ella. Y rápidamente se da cuenta quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Porque a eso vino Jesús, a instaurar el reino de Dios. Y donde se instaura el reino de Dios, se acaba el reino del mal. Donde comienza el reino de Dios, se acaba el reino del mal. Conmigo, el reino del mal se acabó hace 41 años. Hace 41 años dejé yo las pandillas, dejé yo de andar de malandro y me confesé, me casé por la iglesia, hice la primera comunión y me dediqué a Dios. ¿Y qué empecé a hacer en mi corazón? A dejar que Dios reinara a través de su palabra. Cuando la palabra de Dios comienza a reinar en nuestros corazones, por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Yo dejé que la palabra de Dios comenzara a reinar en mi corazón y entonces sucedieron cosas maravillosas. 41 años, pero el reino del mal se acabó. Y ahora que tengo ataques del maligno como todo mundo, tentaciones, caídas, y siempre estoy combatiendo, pero me confieso cada mes, cada 22 días, estoy en oración, comulgo, rezo el rosario y siempre estoy sirviendo, siempre estoy sirviendo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Qué grande es la autoridad de la palabra de Jesús. Porque los escribas y los fariseos no podían expulsar ningún demonio. Y usando la palabra de Dios. Pero Jesús, una sola vez, y puso en fuga a ese demonio. Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, admirados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva expuesta con autoridad? Mis hermanos, cuando nosotros vamos a misionar, a predicar, siempre, mis hermanos, buscamos la oración y el ayuno más profundo, porque no sabemos contra qué nos vamos a topar. Y la oración y el ayuno nos ayudan a discernir y ayudar a las personas. Y yo cuando ayuno y predico, yo siento que la palabra que yo predico pega más duro, transforma los corazones, convierte a las personas cuando tú estás en oración y ayuno y en estado de gracia. Es muy importante estar en estado de gracia.
nunca enseñar en pecado mortal. Y ya en estado de gracia y en oración y ayuno, pero sobre todo el ayuno, te ayuda a enseñar con autoridad. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios? ¿Qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una doctrina con autoridad. Predicar, enseñar con autoridad es predicar con el corazón, es predicar con el conocimiento, con el convencimiento, con la oración y el ayuno, pero sobre todo con el estado de gracia. Y esta doctrina con autoridad, Jesús nos la muestra primero desterrando a los demonios y sanando las enfermedades. Y dice enseguidita, el versículo 28 dice, bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Sale de la sinagoga. ¿Y qué hace? Se va a la casa de Simón Pedro. Casa famosa. Esa casa, hasta el día de hoy, están los arqueólogos trabajando y han descubierto que fue uno de los primeros templos católicos. La casa de Simón Pedro. Y dice que va ahí, dice, cuando salió de la sinagoga. Entonces Jesús sale de una casa de estudio de la palabra de Dios y va a una casa donde hay una enfermedad. Cómo la palabra de Dios nos enseña que tú puedes estar estudiando la palabra de Dios, pero no puedes, si estudias, si profundizas, si enseñas la palabra de Dios, no puedes alejarte de los enfermos. Mira, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Entonces, ¿con quién va Jesús? Dice, cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan. ¿Con quién va caminando Jesús? Con Santiago y Juan. A la casa de Simón y Andrés. A la casa de Simón Pedro y Andrés, que eran hermanos. Llama la atención. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. ¿Quiénes le hablan a Jesús? Santiago y Juan. ¿Qué le dicen? En la casa de Simón Pedro y Andrés está muy enferma la suegra de Pedro. Para San Marcos el primer milagro fue este, según San Marcos. Para San Juan fue el de las bodas de Caná. Y para la iglesia en general, pues casi todo el mundo dice que el primero fue el de las bodas de Caná. Pero cuando ya lo estudias, también es un género literario. Cuando ya estudias todo el milagro, te das cuenta de toda una grandísima enseñanza que se quiere dar. Entonces, vemos aquí, cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó. 3 pasos para sanar. Número 1, dice, se acercó. Jesús sabía que era necesaria la cercanía. Jesús se acercó. Jesús se acerca a ti. Jesús se acerca a mí. 3 pasos. Primeramente le hablan de ella.
Santiago y Juan. Una vez que le hablan, pues llama la atención que una vez que le hablan de ella, Jesús tiene un corazón misericordioso, tiene un corazón abierto, tiene un corazón que sensible. El corazón de Jesús es muy sensible a los enfermos. El corazón de Jesús es pero muy amoroso, muy tierno. Por eso San Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por las cargas de la vida, que yo les daré descanso. Tomen mi yugo, porque mi yugo es suave y ligero, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces el corazón de Jesús es manso, pero también es humilde y es bueno. El corazón de Jesús es muy bueno, muy bueno. Entonces, ese corazón bueno, ese corazón tierno, ese corazón amoroso, pues cuando le hablan de la suegra, rápidamente, con más ganas va. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. La suegra de Simón estaba en cama. Generalmente los enfermos están en cama, pero los enfermos tienen un poder de discernimiento tremendo. Te ven y sabes si les tienes asco. Cuando tú visitas los enfermos, es muy común que te les acerques, y si les tienes asco, se dan cuenta. Tienes que ser muy honesto, y les da vergüenza. Entonces, si tú te acercas, los abrazas y les das un beso, se rompe todo eso. Entienden lo que es el amor. Pero es muy difícil, porque nosotros, cuando estamos, si hay personas con enfermedades, cáncer o cosas así, o que huelen mal, pues nos cuesta mucho llegar y abrazar y besar a una persona. Y a veces nos quedamos de lejos, nos cuidamos, nos ponemos un cubrebocas, y son cosas que crean una barrera. Dios no quiere que tengamos barrera con los enfermos. Si el buen samaritano, cuando encontró a aquel pobre tirado ahí, hubiese tenido las barreras que tenía el sacerdote que pasó de largo, que no lo tocó porque quedaba impuro, o el levita, que son barreras ya, costumbres ideológicas de aquel tiempo, que no podían tocar a una persona que tuviera sangre. Entonces, imagínense, si también el samaritano hubiera estado así, se había muerto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Los enfermos están acostados. Cuando tú llegas con un enfermo, tienes que llegar saludando, siendo amable, preguntando el nombre, acercándotele, si le vas a llevar la Eucaristía, si eres ministro de la comunión. Pero tienes que llegar con mucha alegría. Tienes que alegrarle el momento al enfermo. Tienes que leerle la palabra de Dios. Tienes que enseñarle. Uno de mis textos favoritos cuando voy con un enfermo es la suegra de Pedro. Otro es Mateo 11:28, para leérselos. Pero mira lo que dice aquí. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Entonces, la suegra estaba ardiendo, Cuando tienes fiebre, tienes dolor de huesos, tienes dolor del cuerpo, de articulaciones. La fiebre es, yo les digo porque a mí me ha dado muchas veces fiebre, y me da fiebre porque en las misiones me han dado de comer como 7 veces alimentos malos. Y me ha dado fiebre de tifoidea, y me ha dado salmonelosis con el pollo, y ya no puedo comerlos. ¿Cómo me doy cuenta rápidamente que ya me enfermé? Porque en cuanto me dan pollo, me empieza la fiebre. Así, al instante.
y me empiezan dolor de huesos, calentura y se me suelta el estómago y ya me enfermé. Ya me enfermé. Pero mucha gente pues dice aquí, pues estaba acostada con fiebre. Pues no es mucho. ¿Cómo no? En aquel tiempo que no había antibióticos, era tremendo, una fiebre. Mas sin embargo, dice aquí, dice que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella, le hablaron de ella. ¿Qué hizo Jesús? Número 1, se acercó. Primeramente, ¿quién le habló de ella? Santiago y Juan. Pedro, no creo. Aunque hay quien hace sus bromas, ¿verdad? Dicen que Pedro negó 3 veces a Jesús en venganza porque le sanó a su suegra. Pero son bromas. Pero, ¿quién le hablaría? Pues muy probablemente Santiago y Juan. Probablemente también Pedro le haber dicho, Señor, pues está aquí mi suegra muy enferma. Le hablan de ella. Muy probablemente le hablan de ella. No es tan solo está enferma y ahí está tirada en la cama y nadie la ha podido levantar. También probablemente le han de haber dicho, es una mujer muy servidora. Esa mujer sirve a todo mundo. Es buenísima para ayudar. Le hablaron de ella. Y entonces, paso número 1, se acercó. Cuando uno se acerca al enfermo, el enfermo cobra confianza. Si tú le hablas, le lees la palabra de Dios, la cree, es como una esponja que está recibiendo el agüita. Es como tierra reseca, que le cae la lluvia y la absorbe rápidamente. Así son los enfermos. Cuando tú vas y les enseñas la palabra de Dios. Y nos dice aquí la palabra de Dios que se acercó. Entonces Jesús se acerca, la toma de la mano. Ese es otro gesto muy hermoso, tomarla de la mano. Me imagino que ella estaba en unas condiciones terribles, terribles. Jesús no le importa, Jesús le toma la mano y luego la levanta. La levantó. 3 pasos muy interesantes. Jesús quiere que nos acerquemos a los enfermos. Segundo, que les tomemos de la mano. Tercero, que los levantemos, que los ayudemos. Porque cuando se lleva el reino de Dios, la predicación, lo primero que hace es expulsa a los demonios. Y segundo, hay sanación. Hay sanación en la persona. De hecho, las personas que servimos a Dios y que predicamos y enseñamos somos las personas más sanas. Somos muy sanos, la mayoría. Sí nos enfermamos porque nos dan comida mala, dormimos en lugares muy difíciles. Yo varias veces, Dios me ha despertado en la noche, mi ángel de la guarda. Y como despierto, levanto la cabeza así y veo en el piso cómo viene una viuda negra hacia mí para picarme. Y despierto, agarro el zapato y la mato. En ocasiones hemos levantado las cobijas y hemos encontrado alacranes, también aparte de alacranes, 100 pies y luego arañas. Y pues gracias a Dios no hemos encontrado serpientes, pero en las misiones te topas con muchas cosas de esas. Ser misionero es estar dispuesto a enfermarte. Ser misionero es estar dispuesto a gastarte. Ser misionero es estar dispuesto a dar tu vida por el Señor. Y uno tiene que acercarse, tomarlos de la mano, levantarlos. ¿De qué los levanta uno? A mí el Señor me levantó de mi pecado, 18 años de pecado. Era pandillero.
estaba en unión libre con mi esposa. Me confesé, me casé e hice la primera comunión para empezar en este camino, y desde entonces ya tengo 41 años. Yo puedo dar testimonio, y créame que mi testimonio, para gloria de Dios, es muy creíble, porque en 41 años mucha gente ha estado observándome a ver en qué momento caigo y justificarse sus pecados. Y dentro de ellos, los primeros pues son mis hermanos, porque ven que no tomo, porque ven que no fumo, porque ven que no uso drogas. Y yo pues anduve en eso. Yo era cholo, pandillero, peleonero, y ahora soy una persona que no peleo, que me quedo callado. Tengo mi carácter, pero me quedo callado. Entonces, es bien bonito escuchar testimonios de personas que llevaron una vida de mucho pecado y se convirtieron. Pero es más bonito escuchar que se han mantenido a través de los años. Y para esto yo doy gloria a Dios. Porque 41 años no es enchilame otra. 41 años, hermanos, estar sirviendo. 41 años, estar sirviendo. Evangelizando, predicando, cantando, dando testimonio. No crea que es tan fácil, pero es muy hermoso. Por eso aquí, en el Evangelio de San Marcos, donde estamos leyendo, en el capítulo 1, versículo 29, la curación de la suegra de Pedro, y nos enseña que se acercó, en el versículo 31, Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Prácticamente Jesús le echó una mano, pero la levantó. ¿Qué significa levantar a una persona en la Biblia? En la Biblia, levantar a una persona significa resucitarla, que comienza una nueva vida. Le quitó, dice aquí que después de que la levantó, la fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Era una gran servidora esta mujer. Y qué hermoso que cuando una persona tiene una sanación, porque uno puede encontrarse a Jesús por un retiro, por una oración de sanación, por un milagro, por una misa, por una misión. Uno puede encontrar al Señor por un estudio de la Biblia, por una hora santa. Puedes encontrar al Señor. Te encuentras con el Señor y hay un toque en el corazón, entonces tú cambias, te alegras. Pero hay mucha gente que Jesús la sanó y ya no volvieron. Dichosos los que lo sanó y se pusieron a servir. Dichoso serás tú, mi hermano, cuando el Señor te sane, cuando el Señor te toque y cuando tú te quedes a servir en tu parroquia. Dichoso serás tú, mi hermano, cuando tú te entregues más a Dios por medio de un milagro, porque hay quien busca los milagros de Dios, pero no busca al Dios de los milagros. Entonces, una gente puede decir, yo quiero que Dios me haga un milagro. Y Dios dice, no te lo voy a hacer, porque si te lo hago, te alejarías y ya no volverías. Hay veces que Dios no hace milagros porque las personas se alejan, las personas se portan mal, las personas se vuelven duras, vuelven al pecado, no se quedan a servir. Y lo que me llama la atención de la suegra de Pedro, que era una muy buena suegra, es la fiebre la dejó, se le quitó el sufrimiento, el dolor de huesos, la calentura, y ella se puso a servirles. En ocasiones que me ha dado la fiebre a mí, yo he tenido que terminar las misiones con fiebre. Es una cosa horrible.
Imagínense andar tocando puertas allá en Guerrero, en Tetipac, con el padre Carlos Triana. Andar tocando puertas con fiebre, con el clima de Acapulco allá de Guerrero, con un calorón espantoso. No, mis hermanos, es una cosa horrible, horrible. ¿Y qué hace uno? Ofrecerlo, terminar la misión y seguir adelante. De hecho, yo no he predicado estos días porque llegué enfermo de la misión. Y hasta que no me compongo bien, no puedo predicar. Entonces necesito también componerme y por eso es que no he predicado. He predicado así esporádicamente cuando me siento bien. Y he empezado a rezar ya el rosario. Pero también le he pedido ayuda cuando me siento mal. Entonces, ser misionero, mis hermanos, es sentirnos que Dios está cerca y sentirnos cerca de Dios. Porque Jesús se acercó. Qué bonito cuando Dios está cerca de ti o tú estás cerca de Dios. Que te tome de la mano para guiarte, para conducirte, para enseñarte, para prepararte. Eso significa tomar de la mano, levantarte del pecado y ponerte a servir y ponerte a predicar, ponerte a ser un buen testigo de su amor. ¿Por qué? Porque mire, fíjese bien, testigos del amor de Dios. Los testigos son los que prácticamente dan la vida cada día. La palabra mártir en griego quiere decir testigo. Y ser testigo es desgastarse cada día con las enfermedades, con el cansancio, con las prédicas, con los retiros. Se va desgastando uno. Y lo hermoso de aquí es que esta suegra de Pedro se le quita la fiebre y se pone a servir. Entonces Dios a muchos de nosotros nos ha sanado de muchas enfermedades para que lo podamos servir. Pero hay gente que con toda enfermedad, desde que nace hasta casi que se muere, viven sufriendo, atados a una cama. Y Dios no los sana. Dios los deja así porque ellos se convierten en almas víctimas. Y un alma víctima, como decía San Juan Bosco, las almas víctimas, tomando Colosenses 1:24, nos dice la palabra de Dios así, fíjense. Fíjense lo que dice Colosenses 1:24. Dice: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros. Fíjense lo que dice San Pablo. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Ahora me alegro. O sea, San Pablo dice, me alegro en sufrir por Dios y por vosotros. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, San Pablo se cree que llevó los estigmas en las manos, en los pies y en los costados, porque él mismo dice, llevo en mí las huellas de los sufrimientos de Cristo. Se cree que él sufrió mucho, pero en cada misión sufría mucho, y él padeció y se entregó y evangelizó. Entonces los misioneros prácticamente tenemos que ser así. Los misioneros tenemos que sufrir, tenemos que entregarnos, tenemos que trabajar, tenemos que servir. Entonces, este milagro en San Marcos
que para San Marcos es el primer milagro, nos enseña dos cosas. Número uno, la palabra de Jesús tiene mucha autoridad. Libera a los endemoniados. Número dos, sana a los enfermos. ¿Y cómo los sana? Se acerca, los toma de la mano, los levanta y los deja sirviendo. Ojalá y que muchos de nosotros podamos servir a Dios con todo el corazón. Ojalá y que muchos de nosotros nos comprometamos a ser servidores. Porque muchos de nosotros no queremos desgastarnos. No queremos ni envejecer por el Evangelio. Los años van pasando y uno tiene que mantenerse firme. Después de 41 años predicando, cantando, misionando, yo me siento muy feliz. Sé que me falta muchísimo. ¿Cuántos años más me regalará el Señor y tengo que mantenerme firme? ¿10? ¿20? ¿5? ¿1? No sé. Pero lo que sí sé es que cuando el Señor me llame, yo quiero estar trabajando. Yo quiero estar sirviendo. Yo quiero estar predicando. Yo quiero estar misionando. Cuando el Señor me llame, yo quiero entregarme, y si Él quiere llevarme como Él guste, a la hora que Él guste, estoy listo, estoy decidido, y Él me ha cuidado, Él me ha protegido, y puedo decir eso. Si no estuviera yo protegido, si no estuviera yo con la gracia del Espíritu Santo hablando, pues no lo diría. Pero ahora con todo el corazón le puedo decir a usted que así como la suegra de Pedro fue sanada, y aparte de que sanó, se levantó y sirvió, así también Dios me ha dado la gracia de levantarme y servir. Pero usted, ¿qué le dice el Evangelio en esta noche a usted? ¿Usted está sirviendo o nomás está acostada en el celular? ¿O nomás está viendo telenovelas? ¿O nomás está sin comprometerse en ninguna de sus capillas o en su parroquia? Llegó el momento de que el Señor nos sane, nos toque, nos levante y nos pongamos a servir. Hay que servir, hermanos. Escuche bien, en esta vida quien no vive para servir, no sirve para vivir. En esta vida quien no sirve, pues no sirve. Y lo que no sirve, pues se desecha. Vas a ser desechado, como las ramas que se secan de la vid de los sarmientos. Sarmiento que no da fruto se seca, lo cortan esas ramas y las echan al fuego. No queremos terminar en el fuego eterno. Debemos de buscar la manera de comprometernos. Comprométase en su capilla. Empiece a trabajar. Puede ser demasiado tarde. ¿Cuántos días le pueden quedar de vida y no ha hecho nada? ¿No ha preparado nada para cuando Dios le llame ahí al cielo? No puede llegar usted con las manos vacías. Sería terrible llegar con las manos vacías, que nunca hizo nada, nunca vivió un retiro, nunca dio catecismo, nunca enseñó una clase de Biblia, nunca ayudó a los papás y padrinos, nunca dio pláticas para que se casaran. Por el amor de Dios, todo lo que aprende usted aquí lo tiene que poner en práctica. Por el amor de Dios, comprométase. No sea un católico malagradecido. ¿Qué es un católico malagradecido? Un católico malagradecido es el que el Señor ha sanado y no ha hecho nada por el Señor. Si Dios le ha dado vida, si Dios le ha dado salud, si Dios le ha ayudado, en el nombre de Cristo levántese y póngase a servir, como la suegra de Pedro. Ese es el ejemplo de este, hermanitos,
Ese es el ejemplo de este milagro. A veces el milagro más grande es ver a una persona servir, más que verla sanada de alguna enfermedad. Hay gente que aunque la sana Dios, nomás no sirve y no quiere servir y se mantiene apegada a sus cosas materiales. Hay gente que cómo piensa en su dinero, cómo piensa en su trabajo, cómo piensa en todo, pero no piensa en su alma. Hay que hacer algo importante, tener un encuentro con Jesús como el de la suegra de Pedro, para que nos levante de nuestro pecado, de nuestra enfermedad, nos libere y así nos comprometamos a servir. Generalmente las personas que no sirven son las personas que no se han levantado, que permanecen tiradas por el pecado. Entonces, cuando la persona tiene mucho tiempo que no se confiesa, no quiere servir. Se le quitan las ganas de servir. No va a la parroquia, no comulga, no hace nada por los enfermos. No, es como aquella película que le llamaban de Tin Tan, La vida inútil de Pito Pérez. Y esa película, cuando yo la vi, es una película que no tiene chiste, porque es un hombre inútil que no hace nada, es un flojo que nomás se la pasa ahí en el pueblo, descansando, caminando, comiendo, durmiendo. Una vida inútil. Dios no nos ha llamado para tener una vida inútil, sino Dios nos ha llamado para tener una vida con Cristo. Mis hermanos, en el nombre de Cristo, se lo dice a alguien con 41 años, asaz y sas. Y ahora cuando llegué enfermo de la misión, pues hasta yo mismo me siento mal en no transmitir, en no enseñar, en no compartir. Me siento mal. Y a veces también estoy así como que ya me tengo que levantar, ya tengo que echarle ganas, ya. Y a veces le pido a Dios, Señor, ya levántame, levántame, como levantaste a la suegra de Pedro, para que yo también pueda servirte en mis hermanos y en todos los que entran en esta página. Sin embargo, siempre estoy subiendo cosas, poniendo cosas en la página para que ustedes siempre tengan algo de alimento. No dejo de trabajar, pero siempre me gusta estar predicando. Gracias por acompañarme y estar en esta página. Ahora les invito a que se queden todos a rezar el rosario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, nos vemos ahorita en unos segunditos para comenzar el rosario. Quédense a rezar el rosario. Familia que reza unida permanece unida. Familia que no ora, el diablo se la devora. Hay que rezar.